Muy buenas a todos. Para mí es un placer que haya venido a la charla de Pedro Torres, un buen amigo ya de hace muchísimos años, miembro de ALCE, de la red de sistemas dinámicos de España, y por tanto desde, no sé, desde los primeros congresos, los que coincidíamos hace ya 30 años, cuando hemos visto habitualmente, ¿no? Y qué decía fijar de Pedro. Pedro es un catedrático de la Universidad de Granada, que tiene una inmensidad de artículos, 650 por ahí debe estar, si no, bueno, por ahí, el número es ACC, y en los que ha tratado muchísimos temas distintos de sistemas dinámicos, ha publicado con muchísimos coautores, no solo nacionales sino internacionales, y ya ha puesto en internacionales de casi todas partes del mundo. Y bueno, hoy nos va a dar una charla que tiene un título muy simpático. Voy a pasar ya la charla, la voy a poner aquí para que todo el mundo la vea. Partir. Sí. ¿Vale? En la que, bueno, pues va a intentar reunir esas dos líneas que muchas veces parece que están separadas. La carrera, cuando nos explican las ODE por un lado, las PD por otro lado, los grupos parece que se dedican a todas las otras, pues hay unos nexos dominantes interesantes y Pedro Torres en la charla pues nos va a hablar bastante de ello. Pedro, pues, muchas gracias, Fernando. Y nada, muchas gracias a todos por venir, y quería empezar dándole las gracias. Victoriano me invitó a dar esta charla. También Fernando, Emilio, somos compañeros y amigos de hace mucho tiempo. Y para mí es un placer estoy encantado de estar aquí en el instituto por primera vez, que había venido antes. Y claro, cuando Victoriano me propuso venir a contar algo, yo estuve pensando que podía contar como en una charla que se supone que es como de inauguración de curso de doctorado y tal. Entonces, pues pensando un poco en la formación de la gente joven que está en doctorado, yo claro, en los programas de estudio desde mi época y ahora siempre he visto que como que las ecuaciones diferenciales ordinarias y las parciales se plantean como temas bastante por separado. Uno podría pensar, siendo estudiante, que son como dos temas distintos. Y claro, aquí ya que estamos gente de determinada edad, sabemos que no, pero muchas veces a los alumnos conviene explicarles que hay un margen de intersección amplio y que se puede buscar temas en común donde colaborar, dentro de que efectivamente, pues, con el grado de especialización que tenemos, pues hay muchas técnicas muy específicas para sistemas dinámicos, muy específicas para parciales, pero yo creo que es interesante, y aquí en Sevilla, que hay grupos de LFE muy potentes aquí en el instituto, hay grupos de sistemas dinámicos en la escuela de ingenieros y tal, pues pensar en este tipo de interacciones, ¿no? Y entonces lo que voy a proponer es, yo tengo este título genérico, pero me voy a centrar en esto para adelante, es hacia acá. Sí. No lo pillamos. Se está apagado. Pero lo puedo ver. No lo sé. Bueno, pues antes perdona, voy a pulsar en el. Déjame que vea el PDF, a ver si está en el PDF bien. Está aquí, ¿no? Está correcto. Ahora. Vale, parece que funciona. Pues me voy a centrar en un modelo concreto que son estas ecuaciones lineales en una dimensión de la shallow water equation, que son unas ecuaciones
¿Hay puntero aquí? Sí, el de arriba, sí. De arriba. Exacto. Eso es un sistema de ecuaciones hiperbólicas, pues, que describe, digamos, el movimiento de ondas en una masa de agua con profundidad variable. Entonces tenemos este sistema de LPs donde no es la elevación vertical de la superficie del agua, U es la velocidad en horizontal, la velocidad de onda. Y esta H es la profundidad del agua, digamos, sin perturbar, ¿no? Que es la constante de gravitación, pero podemos normalizarla a 1. Entonces, pues digamos un poco el esquema es este. Tenemos el fondo, digamos, de un canal, podemos pensar, porque es unidimensional, pues el fondo tiene pues profundidad variable, y entonces estamos midiendo la altura del agua y también en horizontal, que no lo he presentado aquí, pero la U es la velocidad en horizontal de la onda, ¿no? Pues hay bastante literatura para este sistema que es, en principio, es lineal, es relativamente sencillo, ¿no? En apariencia. Pero hay bastante literatura sobre ondas viajeras aquí, sobre todo de un grupo formado por Efim Pelinowski, es el investigador principal, pero hay otros investigadores trabajando en esto hasta pues, años relativamente recientes. Y claro, la cosa es ver cómo se propagan las ondas aquí, ¿no? Como yo pensaba que iban a venir más alumnos, pues he hecho una introducción un poco básica de ecuación de ondas. Claro, la cosa aquí de este sistema es que tú puedes desacoplarlo tanto para la velocidad como para la altura, para el desplazamiento de superficie, simplemente derivando en el sistema, ¿vale? Y entonces te quedan pues, dos ecuaciones de ondas con coeficiente variable aquí y que son ligeramente distintas porque esto está dentro de la derivada segunda, esta h, y aquí, sin embargo, está fuera de la primera derivada, pero dentro de la segunda. ¿Vale? Pero entonces, claro, esto se puede ver como son modelos genéricos de ecuaciones moviendo de ondas dentro de ecuaciones genéricas de ondas, ¿no? Esto, digamos, se puede ver como modelos en muchos distintos formatos o distintos contextos físicos, ¿no? Podéis pensar en propagación de ondas electromagnéticas, en propagación de luz en fibra óptica, que es unidimensional también, la vibración de una cuerda que sea no homogénea, ¿vale? En función del modelo, pues esta H pues es el módulo de Young, este tipo de cosas, densidad, ¿vale? Se puede presentar de distintas formas. Pero yo me gustó este modelo de las Shallow Water Equations, porque tienes a la vez estas dos modalidades de ecuación de onda no lineal, no homogénea, que ahora veremos que tienen algunas diferencias una y otra. Entonces, bueno, como decía, que era, digamos, una cosa que se pudiera entender también a nivel de máster de alumnos, pues simplemente comentar que si tenemos un fondo plano, digamos, pues tenemos la ecuación clásica de onda, que sabemos que la solución de D'Alembert tan elegante, ¿no? Aquí esto sobra, ¿no? Pues sabemos que la solución general es una suma de dos traveling waves, de dos ondas viajeras, una hacia un lado, otra hacia otro. Entonces esto cubre todo. Tú puedes poner condición inicial, posición inicial, velocidad inicial y te sacan la F y la G para que entonces todas las puedas describir así, sumando dos traveling waves. Cuando ya el fondo no es plano, sino que es variable, ya es un poco más complicado.
Me voy a centrar en ondas periódicas, de amplitud periódica, pero esto es es más general, ¿no? Es decir, fijado, digamos, en general una profundidad H, nosotros buscamos ondas viajeras con este perfil, ¿vale? De acuerdo, con un perfil Q, que es, digamos, es la amplitud de la onda, ¿vale? Después una frecuencia en tiempo, omega, y esta sí, en principio, es una fase que en principio puede ser no trivial, ¿no? Digamos esta fase es lo que hace que la onda se desplace en el espacio, ¿no? Si no, tendríamos una onda estacionaria que se mueve arriba y abajo con la frecuencia temporal, ¿no? ¿Vale? Entonces yo me voy a centrar en, si fijas un fondo periódico, si tenemos, pues, ondas viajeras de perfil periódico también, ¿no? Cuando nosotros introducimos este ensemble, digamos, este perfil, esta forma específica de solución, vamos a empezar con la ecuación de la velocidad, ¿vale? Con esta primera, M1. Lo introducimos y separamos parte real y parte imaginaria, entonces tenemos dos ecuaciones diferenciales ordinarias. Primera cosa, ¿no? Pasamos ya a un problema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y entonces mi objetivo es encontrar, dado H, encontrar Q, ¿no? Y sí, y la fase y la amplitud, ¿no? Aquí lo que ocurre es que la segunda ecuación la podéis escribir como una derivada completa, la derivada de esta cantidad igual a 0, así que tenemos una cantidad conservada que es, digamos, en analogía a los sistemas con simetría rotacional, sería como el momento angular. Aquí, pues, podemos llamarlo simplemente momento, ¿vale? ¿De acuerdo? Que es una constante, llamámosla alfa, ¿vale? Y entonces te da una relación entre la derivada de la fase y la amplitud, ¿no? Esta relación la puedes introducir en la primera ecuación y entonces pues tienes una ecuación de segundo orden, diferencial ordinaria, solo para la amplitud. Si este alfa, por supuesto, puede ser 0 y entonces tendremos una solución estacionaria, una onda estacionaria. En general, si no es 0, pues tenemos aquí un término no lineal. Y bueno, pues vamos a ver lo que hacemos, ¿no? Con esto, ¿no? Una vez, si conseguimos resolver esta ecuación no lineal, pues tenemos Q y recuperar la fase, pues se hace muy fácil a partir de aquí, ¿no? Porque simplemente se deriva se despeja la derivada así y se integra. Entonces, pues bueno, toda la motivación de este trabajo es porque en uno de estos últimos trabajos de Perinovsky, pues escribía esta ecuación explícitamente y decía, bueno, we arrive to this equation which is not easier than the original model. Claro, resolver esto a lo mejor nos parece mucho más fácil que el sistema original, porque dentro de que el sistema original son LPs, pero al menos es un sistema lineal, esto es no lineal y tal. Pero bueno, aquí dejadme contar un truco, que es, si haces esta transformada, H es positivo porque es la profundidad, no hay ningún problema en hacer este cambio de variable, es reversible, ¿no? Entonces llegas a esta ecuación. Y esta ecuación ya es para los especialistas en ecuaciones diferenciales con términos periódicos es más familiar. Tiene nombre, se llama ecuación de Dermakov-Pitney. Tenemos un artículo clásico de 1950. Este artículo es muy curioso en el Unforeseen de la MS porque ocupa menos de una página. Y lo que dice el artículo es que esta ecuación, con condiciones iniciales concretas, en posición y velocidad, pues tiene solución
que se puede escribir como una superposición no lineal de soluciones de la ecuación de Hill asociada de la parte de la izquierda. Entonces, la parte de la izquierda es una ecuación de Hill, una ecuación lineal de segundo orden con términos variables. Tenemos un sistema fundamental. Con ese sistema fundamental podemos construirnos todas las soluciones de la ecuación no lineal. Y esto es una característica específica de esta potencia al cubo. Pues si cambian la potencia ya no funciona, pero Porque hay integrabilidad. Pero es una integrabilidad no lineal que viene de Ermakov, es un matemático ruso del siglo XIX, viene ya de mucho antes de Pinner, y por eso al final este tipo de superposición no lineal se ha venido redescubriendo periódicamente durante un siglo y medio o así, ¿no? Pero bueno, yo cito esta referencia, no es la más antigua, pero... Entonces esto es curioso, ¿no? Porque ¿qué consecuencias tiene esto? Pues que reducimos todo a la ecuación de Hill. Y entonces aquí había preparado una slide con la teoría de Floquet para la ecuación de Hill en una cáscara de Bohr, ¿no? O sea, una cosa, por si había algún alumno que no lo había visto, yo creo que aquí pues todos sabemos un poco lo que pasa aquí, ¿no? Lo que tenemos que ver para entender lo que pasa con la ecuación de Hill es tomarse el sistema fundamental principal en cero, entonces te sacas el discriminante, que es la traza de la matriz de monodromía, y según si este número es menor que 2 en valor absoluto, es mayor que 2, la ecuación de Hill es estable, es decir, todas las soluciones son agotadas, o es resonante. Todas las soluciones son no agotadas, ¿vale? En lineal solo puede pasar una de estas dos cosas. Claro, ¿qué es lo que tenemos entonces? Pues un criterio bastante sencillo para decir, bueno, entonces vamos a tener ondas viajeras o no, según este omega, si lo vemos como el parámetro relevante, la frecuencia de tiempo, según esto esté en uno de los intervalos de estabilidad o de resonancia de la ecuación de Hill. Claro, las fronteras de estas desigualdades pues forman una secuencia de números que dividen la semirrecta real en intervalos de estabilidad o de resonancia de forma alternada, ¿no? Entonces, claro, cuando tenemos resonancia, aquí lo que pasa en realidad es que el sistema deja de funcionar en un determinado momento, porque este sistema solo modela de forma efectiva lo que queremos, ¿vale? El movimiento de ondas, cuando la onda es en tamaño pequeña relativamente a la profundidad. Cuando la onda se hace muy grande o cuando la profundidad se hace muy pequeña, pues ya aquí entran en juego términos no lineales, ¿no? Que son las ecuaciones de Seyberg, estas famosas. La h de aquí en ningún momento va a ser cero. Siempre está acotada. Siempre está agotada. Siempre tiene un límite inferior, sí. ¿no? No se contempla la posibilidad Sí. de que pueda ser cero en algún momento. Lo puedes hacer, pero yo no le veo mucho sentido porque, digamos, cerca de cero ya este modelo físico no vale. No te va a valer, porque ahí es donde está el gran problema de las ecuaciones de Navier, estado de regularidad y tal. Ahí es donde vas a tener zonas de continuación de la solución y donde la ola se puede romper y eso, ¿no? Pero sí. Igual. O sea, en la escritura de Sí. las soluciones como combinación de la otra, ¿ahí es relevante o da exactamente igual que posible? Sí, es relevante. O sea, ellos lo venden como ondas de tsunami en bahías con forma de U y tal. Pero claro, los tsunamis ellos los ven como unas olas que no rompen nunca. Porque claro, los tsunamis es una ola que puede crecer o no crecer, pero piensan que siempre hay continuidad global y tal. Entonces, claro, si no ya nos meteríamos en temas más arduos. Pero bueno, sí que puedes
identificar pues frecuencias de tiempo donde uno espera que las olas se hagan indefinidamente grandes y entonces ya pases a un régimen no lineal, ¿vale? Y si no, si están en la estabilidad, pues sí vas a tener ondas acotadas y de hecho, pues el siguiente... Perdona, lo que estoy es el determinante de la matriz de monotomía, no la tasa, ¿no? Es el... Esto lo he escrito mal, entonces tienes razón. Pero lo que tengo que poner aquí es la traza. O sea, es este más este más este. Esto es determinante. Pues tienes razón. El otro día lo hice mal. El resultado que iba a poner aquí, que diga, porque aquí lo que te dice es que si estás en un intervalo de estabilidad, pues tienes soluciones acotadas, ¿no? Pero yo buscaba soluciones periódicas, pero hay una relación que es esta que está demostrada en un artículo muy bonito de Mayron Sam, que es que si la ecuación de Hill es estable, entonces la ecuación de Markov-Pitney tiene una solución periódica. La no lineal, ¿no? La no lineal. La no lineal tiene una solución periódica, sí, solo sí, además es equivalente, sí, solo sí, la ecuación de Hill es estable. Y además, si es elíptica, la solución periódica es única. O sea, si estás dentro del intervalo abierto, digamos, o sea, si los multiplicadores son de verdad, no son 1 y menos 1. Pero la gente tiene entonces soluciones cuasi periódicas. Sí, si no tendrías, genéricamente tienes soluciones cuasi periódicas. Y eso da que la no lineal tiene soluciones periódicas. Sí. El resultado no es trivial. No, esto hay que, lo que pasa es que está hecho en este artículo, ¿vale? Este resultado no es mío, pero lo traigo aquí porque me vale para cerrar, digamos, el problema directo, digamos, de la existencia de soluciones periódicas. ¿Qué le llaman positivo? Positivo. Sí, no, sí, tiene que ser positiva por la singularidad. O sea, aquí en cuanto tienes fase no trivial, en cuanto alfa es distinto de cero, tienes que tener soluciones positivas, porque si esto es cero en algún momento, alfa es cero. ¿Vale? Si Q es cero, alfa es cero. Bueno, siempre. Entonces son siempre positivas. Bueno, pero entonces hasta aquí es todo está hecho. ¿Vale? Yo lo pensé esto un poco para presentarlo aquí, pero todos son resultados hechos y tal, que no están la relación entre el sistema de Salowater y esto, creo que no está, yo no lo he visto publicado, pero todo está hecho, ¿no? Pero entonces, bueno, pues yo pongo aquí un ejemplo para motivar, digamos, esta colaboración entre sistemas dinámicos y LPs, que es, por ejemplo, cuando tienes un fondo periódico, digamos, el más sencillo que te plantees, que te puedes plantear, que es simplemente pues, un fondo fijo con una oscilación sinusoidal, ¿no? Entonces tú la ecuación de Hill que tienes que estudiar es esta, ¿vale? Donde he pasado el H aquí multiplicando. Y esta ecuación de Hill tiene el nombre, que es el Carson-Camby, y modela un circuito eléctrico, que es un circuito eléctrico con una conductancia, una inductancia fija, conectado en serie con una capacitancia periódica, es decir, un condensador, que las placas se muevan periódicamente, por ejemplo, para que tenga conductancia periódica, capacitancia periódica, perdón, conectado a una bobina. Y eso lo puede hacer en el laboratorio sin problema, ¿no? Tienen los componentes, entonces podemos hacer como matemáticas experimentales, ¿no? Es decir, modelar las ondas con un circuito eléctrico. Y entonces, si tú quieres ver si una frecuencia omega pues te va a dar ondas agotadas o resonancias, pues tú lo pones en tu circuito eléctrico. Tendría que cable, y si tiene cable, le falta una cosa. Pues si no, eso ¿Qué es la resistencia? se mirar para adelante. Claro. Pues ahí era donde quería que vosotros entrarais en juego a ver si en la escuela de ingeniería me hace
podéis hacer esto. No sé. O el condensador variable es normal, esto está lleno de cosas así. Esto está lleno Ya, de claro, cosas claro. así. Te das cuenta de que está con el movimiento. O también lo puedes hacer al revés, con la bobina, con inductancia variable y el condensador fijo. Es igual. Pero bueno, esto puede ser una conexión curiosa. Yo no lo había visto antes. Simplemente un ejemplo, ¿no? O sea, motivación. Pero después vamos a pasar a pensar, yo pensé en este tipo de problema inverso, que es, en lugar de fijar el fondo y buscar traveling wave, yo voy a fijar ahora el perfil que yo quiero para la traveling wave y busco el fondo que necesito para generar esa traveling wave. Entonces, el típico problema inverso, ¿no? Digamos, una especie de cambiar ahora tu incógnita es el H, ¿vale? Que cuando te dan uno. La motivación es graciosa, ¿no? Porque es como si tú ves lo que pasa con el agua y quieres averiguar lo que hay en el fondo. A lo mejor podemos buscar tesoros, barco hundido y tal con esta cosa, ¿no? Una visión un poco naif, pero el problema es sencillo. A nivel matemático, volvemos a nuestra ecuación. Y ahora Q es el dato y H es la incógnita. ¿Vale? ¿De acuerdo? Yo quiero saber si yo fijo un perfil arbitrario, si yo voy a tener un fondo que me genere ese perfil para determinadas condiciones iniciales. Hago el mismo cambio, pero ahora, claro, como Q es el dato, este Q no cambia aquí, y lo que tengo es una ecuación distinta, pero que también tiene nombre. La ecuación del Lazar-Solimini. Y de hecho, este artículo fue el primer artículo que me propuso mi director de tesis para Pedro Martínez Amores. El primer día que fui a hablar con él me dio este artículo para estudiar. Y en este artículo lo resuelve. Para cualquier Q positiva, ¿vale? Recordamos que Q tiene que ser positiva pues, si el momento es distinto de cero. Pues para una Q positiva periódica cualquiera, esto tiene al menos una solución periódica positiva. Después se pueden sacar condiciones adicionales para unicidad de la solución positiva y para escenario CAM, que son cuasi periódicas y subarmónicos, etc. Lo tenemos hecho pues, más adelante, con condiciones un poco más restrictivas, pero que son consistentes con el modelo físico. O sea, más o menos se le puede dar sentido. Así que bueno, aquí pues otra vez tenemos todos los resultados hechos. De acuerdo, hasta ahora no he hecho ninguna matemática. Bueno, ¿cómo voy de tiempo? Vale. Pues vamos a ver lo que pasa ahora con el desplazamiento de superficie, con la elevación, ¿vale? Con la otra ecuación de ondas que teníamos. Porque realmente, claro, este sistema inverso tiene más sentido pensando en la elevación de ondas que en la velocidad, porque la velocidad es una velocidad promediada digamos, en profundidad, y eso no es tan fácil de medir como la elevación en superficie de la onda, supongo, ¿no? Entonces, bueno, si nos enfocamos en esta ecuación, pues el problema directo, que es otra vez, pues, fijar en la profundidad H y ver si existe una traveling wave con determinado, vamos, con perfil periódico, pues admite el mismo tratamiento, pero ahora el sistema es ligeramente distinto. Hay unas pequeñas diferencias, ahora veremos, pero en cualquier caso la segunda ecuación nos vuelve a dar una cantidad conservada. Y en esta cantidad conservada la única diferencia es que el cuadrado va solo en la Q y no va en la H. Esa es la única diferencia, porque al estar H fuera de la primera derivada, pues tenemos ahí una pequeña diferencia. Eso hace que al sustituir en la primera ecuación, pues tengamos una cosa así, ¿vale?
donde esta h está fuera de la derivada de q y esta h no entra en el cubo de la q. ¿Vale? Vale, pero el hecho es que podemos tratar esta ecuación de la misma forma porque un cambio de variable temporal pues te la lleva otra vez a una ecuación de Pine. ¿Vale? Si haces este cambio de variable independiente, yo lo he llamado temporal, pero en realidad es de escala, porque aquí la variable independiente es el espacio, es un cambio de escala. ¿Vale? Pero pues entonces te quitas aquí la h, la pasas aquí y funciona exactamente igual. Tenemos un teorema que es un corolario, digamos, del resultado de Chern, ¿no? Que es otra vez, esta ecuación tiene una solución periódica positiva, sí, solo sí, la ecuación de Hill correspondiente, la parte de la izquierda, es elíptica, es estable. Pues de nuevo podemos hacer nuestra analogía con la ecuación de Hill, pintar las regiones de resonancia y estabilidad de la ecuación de Hill y tenemos. No soy exactamente Hill. Si derivas el h por punto, bueno, es término casi. Es Hill como si tú ves las monografías de Magnus Winkler y Eastman y todo eso, hacen toda la teoría en general para un operador de autoadjunto aquí. O sea, tienes toda la teoría igual. Puedes poner aquí el operador autoadjunto y aquí un peso variable también, entonces tienes la misma teoría. Entonces, en ese sentido lo he llamado ecuación de Hill, ¿no? Pero, digamos, en el sentido de que con este cambio de variable pasas a la ecuación de Hill anterior, ¿no? Pero entonces lo gracioso vino con el problema inverso para el desplazamiento de superficie. Esto es, digamos, donde empieza aquí el rock and roll, digamos. Porque, claro, yo por completar, digamos, el conocimiento, digo, bueno, pues esto entonces ahora será igual, me saldrá una ecuación de Lazer-Solimini. Cuando considero la H como incógnita, perdón, la Q como dato y H como incógnita, ¿no? Eso sería el problema inverso, ¿no? Pero entonces, pues no, porque llego a una ecuación como esta, donde, como digo, Q es fijo y H es la incógnita. Pero ahora aquí tengo una situación totalmente distinta, porque es una ecuación de primer orden en la incógnita que yo quiero calcular. Y además tengo esta Q' aquí, y obviamente va a anularse, va a cambiar de signo, va a tener cero, porque es una periódica. Entonces tengo como un problema totalmente distinto. Es un problema de primer orden, pero es singular tanto en la variable dependiente, porque tienes aquí esta singularidad en cero para Q, pero también en la variable independiente, porque vas a hacer 0, 0. ¿Vale? Entonces, ahí no tenemos teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias, se han hecho cosas y tal, específicamente, he buscado referencias y tal, pero hay poco hecho, y en particular para la ecuación de primer orden. Para la ecuación de segundo orden, tú pones aquí, pero daos cuenta que si dividís por Q', pues Q segunda partido Q', eso no tiene por qué ser ni siquiera L1 ni nada, no tiene ni Calatedori ni ningún tipo de... Entonces, pues bueno, esta es la investigación original que hemos hecho en este campo. Tengo un preprint sometido con un colaborador, Robert Hacker, de la República Checa, que llevamos trabajando un tiempo. Le propuse esto en una estancia que hizo de 3 semanas. Las 2 primeras semanas no nos salía nada y estaba ya enfadado conmigo, pero a la tercera semana nos empezaron a salir cosas. Y como lo hicimos fue una cosa un poco artesanal, que es, pues digamos, vale, este es el teorema que tenemos. La situación es bastante distinta con respecto a la derivada. Necesitamos pedir que Q tenga ceros
contenga puntos críticos no degenerados, es decir, que cuando la derivada se anule, entonces la derivada segunda no se anule, ¿vale? Y entonces si hay un punto crítico, digamos, un lambda sub 0, tal que si alfa partido omega cuadrado está por debajo de alfa 0, entonces hay solución, pero si está por encima no hay solución. Y además podemos estimar ese alfa 0 cuantitativamente en términos de la Q que hayamos fijado de esta forma, que es un poco complicada, pero tenemos una estimación cuantitativa. De forma que, claro, digamos, tú fijas Q, es solo la amplitud de la onda. Siempre vas a tener un fondo periódico que genere una onda de esa amplitud, pero necesitas que el momento y la frecuencia temporal estén correlacionados, digamos, de forma que este cociente no sea muy grande. Si lo hace muy grande ya no hay fondo que genere eso. Eso es lo que nos sale. Y como lo hemos hecho es, pues, un poco a nivel artesanal, ¿no? Es decir, dividimos el intervalo total en intervalos de punto crítico a punto crítico. Esto se anule, se anulará en un número finito de puntos. Estudiamos de un punto a otro. Aquí lo explico, ¿no? Dividimos en intervalos donde Q sea monótona, ¿no? Es decir, de un punto crítico a otro, ¿no? Por ejemplo, que sea creciente, ¿no? Entonces hacemos una sustitución que en este intervalo es reversible y pasamos a una ecuación de primer orden donde tenemos condiciones de Dirichlet, porque claro, si Q' se anula en los extremos, pues U se anula en los extremos. Eso no hay más remedio, ¿no? ¿Vale? Entonces estudiamos esto por separado y después tenemos que pegar los trozos para que se peguen bien, ¿vale? Y entonces en el proceso de pegar los trozos es donde necesitamos estas cosas, ¿vale? Ya, digamos que no me da tiempo a entrar en detalles, pero lo que podemos hacer es estudiar los límites laterales en los extremos de esta cosa, que es la inversión de cuando tú despejas H, pues tienes esto de aquí, y entonces podemos estudiar los extremos, ver que los extremos, este límite puede ser finito o no, ¿vale? Pero entonces vemos que es finito y es una solución de un sistema, de una ecuación cuadrática algebraica, ¿vale? Y entonces, claro, como esta ecuación tiene dos raíces en principio, solo va a coincidir, digamos, cuando alfa sea pequeño, ¿vale? Cuando alfa sea pequeño, digamos, solo tienes una raíz positiva y entonces ya no tienes más remedio que coincidir ahí, ¿vale? En fin, digamos, los detalles están en el preprint, que os puedo mandar si queréis. Es un poco más lioso. Y ya pasaría a un par de problemas abiertos. Uno que estoy pensando y el otro no lo estoy pensando porque no creo que tenga posibilidad de hacer gran cosa. Pero el que estoy pensando es cuando tenemos el fondo asintóticamente plano, digamos. Es decir, cuando tenemos de verdad, digamos, como un obstáculo en el mar, pongamos que tenemos una montaña, pero después en el límite es en plano, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Uno podría esperar ondas solitarias, ¿no? Digamos, ondas que vayan también a cero en un lado y en otro, ¿no? Y entonces, pues, estoy aprendiendo mucho a nivel de historia de las matemáticas porque todo pues, o gran parte del análisis, como podéis imaginar, pues estriba en entender qué pasa con la ecuación de Hill, con esta ecuación de Hill, cuando H hace eso, va a cero. Entonces resulta que eso está estudiado en particular matemáticos italianos. Yo lo he encontrado todo en el libro de Cesari,
comportamiento asintótico de ecuaciones diferenciales, sobre trabajo de Sansone, Fubini, todos los clásicos italianos publicados en los Rendiconti de Palermo y todo este tipo de cosas, muy bonitos. Y todo en italiano, ¿no? Todo en italiano. Y entonces lo que pasa aquí es, hay una teoría general de sistemas asintóticamente autónomos, pues en el límite se van autónomos y tal, pero esto al ser lineales tienen más información. Y lo que pasa es que las soluciones genéricamente pues, se comportan como armónicas, digamos, como si fuera en el límite, como si fuera un seno, tienden uniformemente a un seno. Y eso te da información de lo que pasa con las ecuaciones. Entonces, puedes aplicar también la teoría de comparación de ceros de Stubb. Eso es otra cosa que estoy mirando y tal. Porque, claro, asintóticamente te vas a cero, ¿no? Pero según, digamos, tengas una montaña o un hueco, ¿no? Y las cajitas. Azúcar. O sea, estoy pensando, digamos, no es lo mismo tener una montaña que un hueco, ¿vale? Por comparación de ceros de Stubb, aquí tienes aquí una cosa que es más pequeña que omega cuadrado dividido por la profundidad esta, y por tanto los ceros van a estar más cerca que lo que te dice la armónica, digamos. Sin embargo, aquí van a estar más lejos. Claro, esa información luego la tienes que trasladar a la no lineal, que eso es lo que no sé muy bien cómo hacerlo, ¿no? Porque tienes que pasar a través de la superposición no lineal aquí, ¿no? Pero estoy pensando eso, si puedes identificar si estás aquí o aquí en función de alguna forma, o ¿sabes? De la longitud de onda, de la Q o algo así, no lo sé. Eso es un poco lo que estoy pensando ahora. Y después, claro, aquí el reto sería empezar a meter aquí efectos no lineales. Pero claro, cuando tú tienes las ecuaciones de Seinfeld, pero cuando metes los términos no lineales, ya estos perfiles ya no cuadran, ¿no? Tendría que hacer alguna teoría perturbativa o algo así. Tipo de decir, bueno, no tienes ondas traveling waves perfectas, pero tienes soluciones que están cerca de las traveling waves estas, por lo menos hasta cierto tiempo, ¿no? Tipo de dependencia continua, al menos para tiempo finito o algo así. Pero, bueno, esto era lo que tenía para hoy. No sé si tenéis preguntas. Muchas gracias. Lo primero. Una sugerencia. Me sorprendió el lambda sub cero. Te iba a preguntar que cómo habéis llegado, casi has explicado un poquito de cómo tenéis que buscar el lambda sub cero. O sea, Sí. A mí me parecía complicado, ¿no? Sacado de la manga, ¿no? Parece Sí, yo entiendo que no he motivado muy bien la demostración de esto. Porque... No, después lo has explicado, porque yo tenía apuntado. Estaba durmiendo aquella noche, y tu invitado se fue contento, ¿no? Para aquello. Sí, pero has explicado un poquito que la función. Me ha sorprendido que tenga ese comportamiento, ¿no? Que haya una constante que sea la que... Sí, esto es lo que es de verdad interesante, porque realmente yo el tema realmente yo lo había pensado para motivar a alumnos a que estudien teoría floqueante a través de ecuaciones de ondas y tal. Pero después nos encontramos con esto, que es la parte de investigación que merece más la pena, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero me haría falta otra charla. Te invitamos dentro de poco, si quieres.
Bueno, tampoco es tan interesante, ¿sabes? Es muy artesanal, ¿no? Es muy sí, No, sí, algo. de hacer estas cosas y ver que los límites son soluciones de ecuaciones del segundo orden, y entonces ver dónde están los ceros y tal. Porque claro, la parte de que no hay existencia es porque estas ecuaciones no tienen solución real y ese tipo de cosas. Pero bueno, ya podría hacer una idea. Bueno, que yo no me parece que no es nada trivial. O sea, ver que la ecuación tiene ese lado asociado, tenéis una extensión incluso de él a partir de Las estimaciones probablemente sean mejorables y todo. Bueno, hemos hecho alguna cuentecilla, ¿no? Con Q concreta, a ver lo que salía aquí y tal. para quinta, digo, Sí, eso es un poco ahí. No, sí, por lo menos no me lo ha parecido, porque lo has contado y después, bueno, la búsqueda ya es algo parece muy interesante. Muy bien. Y como el resultado que has puesto ahí, primero que hacía una especie de combinación, ¿no? Que es un resultado de integrabilidad. O sea, cómo relacionaba la no lineal con las soluciones de la. Sí, esto tú sabes. Eso que es un resultado, ahí utilizar lo de las simetrías de militar, y ese resultado. No, esto es más sencillo. Esto es solo darte cuenta, así grosso modo. Pero si tú piensas en la ecuación de Hill con variable compleja, tú la pasas a polares y la radial verifica esto. Verifica esta no lineal. Eso es toda la historia. Entonces, claro, como en cartesianas tienes U y V, pues la pasas a radiales y tienes la I. Eso es un poco todo lo que hay detrás de esto. Por eso la gente lo ha ido descubriendo esto sin los rusos por un lado, este Pitney que era americano por otro, después hay un danés que lo hizo en los años 30 también. En fin. Claro, ¿por qué es eso? Por eso saldría el cubo de abajo, pues con otra cosa que no se sabe. Sí, efectivamente. O sea, esto es como la fuerza centrífuga, digamos, de los sistemas rotacionales, con simetría rotacional. Tú cuando haces un paso a polares en un sistema de simetría rotacional siempre te sale un potencial, digamos, aquí fantasma, digamos, que es la fuerza centrífuga. Potencial centrífuga, pero la constante es un potencial como la gravedad. Claro. Y al hacerlo ahí, cuando pasas a polares, no hay problema con simetría relacional, claro. de manera natural te parece el cubo abajo, ¿no? Eso es todo lo que hay detrás. Pero que yo pensaba, porque un resultado típico de integrabilidad, es una no lineal y la estás demostrando que tiene esas soluciones fundamentales, son una especie como de cantidades conservadas para él. Sí, y lo es, ¿no? De hecho, esto se llama el Markov-Pitney, pero el Markov nunca hizo esta ecuación en concreto. Hacía sistemas hamiltonianos generales, que después la gente se ha dado cuenta que un caso particular es esto, pero o sea, está en de la teoría de integrabilidad clásica. Sí. Pero que no hacen uso de lo de las simetrías del hilo, ¿no? No necesariamente. Que cuando yo miré con el nombre de tu charla y los datos que daba ahí, ¿no? En el resumen del hilo, con la miré la ecuación y entonces los físicos, que los artículos hablaban mucho del problema de integrabilidad y de la simetría del hilo, daban como un ejemplo de que cumplían muchas simetrías, ¿no? Estas simetrías no lineales, claro. Con los corchetes. Claro, esto es la cosa en este sistema tiene mucha simetría, claro. Cuando metes, lo que se hace es, hay muchos resultados, cuando metes términos no lineales en términos de simetría de Lie y tal, que también puedes relacionar términos ahí y tal. La simetría de Lie funcionan mejor con las parciales que las ordinarias, no tienen poco sitio. Las parciales, en todos los libros clásicos, la mayoría de los ejemplos son relaciones derivadas parciales. Con ordinarias, simetría de Lie forzan mucho, no hay sitio para meter tanta artillería. Parciales funcionan muy bien. Yo todo explicaba cosas de artículos teóricos de simetría.